Hey amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de YouAreCode. Les doy la bienvenida y que no me conozca, yo soy Uciel. Y como ya vieron en el título del día de hoy, veremos cómo adquirir la nacionalidad del cielo. Esta predicación se le agradezco mucho que me la haya regalado el hermano Alberto Manzano, le mando un abrazo, que nos la predicó hace muy poco y él empezaba cómo adquirir la naturalización o la nacionalidad aquí en mi país que es México. Y así que vamos a empezar con los pasos que tiene que seguir una persona para adquirir esta nacionalidad. Bueno, para ser mexicano se necesita nacer en el territorio mexicano, casarse con una mexicana o un mexicano y radicar en el país. Esas serían las formas más fáciles de cómo adquirir la nacionalidad mexicana. En mi caso, yo nací en México y mis padres son mexicanos, entonces soy mexicano. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas la vemos en futbolistas o en deportistas que quieren representar al país de México. Lo hemos visto en varias veces, como por ejemplo hay un actualmente está Funes Mori, el mellizo que juega en el equipo del Monterrey que adquirió la naturalización mexicana. Hace pocos años también el Chaco Jiménez también adquirió la naturalización mexicana y para poder jugar en la selección o en algún deporte. Y veremos los pasos para que puedan adquirir la nacionalidad mexicana. Para adquirir la nacional mexicana se necesitan los requisitos, que son los siguientes: presentar una carta de voluntad; la segunda, renunciar a la otra nacionalidad; la tercera, hablar el idioma; la cuarta, conocer la historia del país; la quinta, estar integrado a alguna cultura; la sexta, haber residido en el país mínimo 5 años, o 2 años si vienen de Latinoamérica o España. El séptimo es estar casado con alguien mexicano o mexicana y residir en la nación. Pero estos pasos son para adquirir la nacionalidad o naturalización mexicana. Ahora vamos a ver qué se necesita para adquirir la nacionalidad del cielo. Vayamos primero a Filipenses 3:20, que dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, ya tenemos la nacionalidad. Pero también hay que ver algunos pasos, ¿no? Para adquirirla completamente. Él ya nos la dio, nos la regaló muriendo en la cruz del Calvario. Pero también nosotros tenemos que hacer algunos pasos, ¿no? Para adquirirla, para ser dignos de llamarnos hijos de Dios. Entonces, vayamos con la primera: ser ciudadanos por nacimiento, que podemos encontrarla en 2 de Corintios 5:17, que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. También podemos encontrar en Juan 3:1-8, y vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya sabemos, ¿no? Naciendo en el Espíritu tenemos la nacionalidad que es del cielo, pero también tenemos que presentar una carta de voluntad. Cuando vas a hacer tu trámite, ¿no? Para ser nacionalizado, tienes que llevar por qué quieres ser de ese país, ¿no? Yo quiero pertenecer a este país porque me gusta, porque me enamoré de este país, ¿no? Por ejemplo. Pero nosotros, ¿qué carta podemos presentar ante Dios? Sería, vámonos a Salmos 25, que dice lo siguiente:
nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Señor. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora, traduzcamos qué es pendón. Es una bandera o estandarte generalmente más largo que ancho, que empleaban como insignia distintiva de los regimientos, los batallones u otras agrupaciones militares. O sea, que alzarán una bandera en nombre de nuestro Dios. También vamos a Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si tú recibes a Jesús en tu corazón y crees en su nombre, Dios te hará su hijo. Eso es muy maravilloso. Pero también tienes que renunciar a tu otra ciudadanía. Es otro requisito que piden para ser mexicano, y tomemos lo que también Dios lo pide para ser ciudadano. Ahí te va un porqué. Vámonos a Tito 2, 11 y 13. Del 11 al 13, perdón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí podemos leer, Dios nos está pidiendo que renunciemos a muchas cosas. Tenemos que renunciar al alcohol, tenemos que renunciar a esos deseos que a veces uno como humanos pasamos. ¿Por qué? Si tú renuncias a eso, vas a estar limpio y Dios te puede decir: estás limpio, toma tu ciudadanía. Vámonos a Lucas 14:33, que dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También nos pide, ¿no?, que renunciemos a todo lo que tenemos, sean lujos, sean coches. La Biblia lo dice, ¿no?, que nosotros no tenemos tesoros aquí, sino que hagamos tesoros en el cielo, para que ni la polilla ni el orín la corrompa. Entonces, no nos hagamos tesoros aquí, sino hagamos más tesoros en el cielo. También vámonos a 2 de Corintios 4:2, que dice lo siguiente: antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tenemos que renunciar a todo eso que algunos andamos. Interpretémoslo con esto del ocultismo, con esto de nuevas doctrinas que hay. Hay que renunciar a todo eso, porque si no lo hacemos, la misma palabra lo dice, ¿no? No podemos ser discípulos de Cristo, no podemos obtener nuestra ciudadanía. Y qué triste que no a veces caigamos en esto de escuchar nuevas doctrinas, o que algunos de nuestros amigos o conocidos nos digan que vayamos a que nos lean la mano o las cartas. Yo creo que la misma historia de Saúl lo dice, que cuando Saúl fue a visitar a la bruja para hablar con Samuel y cometió ese pecado, y fue cuando Dios se separó de él. No hagamos eso, no por no renunciar a algunas cosas, hagamos que Dios se separe de nosotros, porque el separarnos de Dios nos lleva a caminos que no nos van a traer más perdición. Entonces, luchemos contra eso y renunciemos a eso para que nosotros tengamos la ciudadanía que tanto anhelamos como cristianos. Ahora vayamos con el cuarto punto, que es hablar el idioma. Nosotros necesitamos hablar el idioma aquí en México, que es el español, para que, pues, lo obvio sería, ¿no?, para que te puedas comunicar con los demás, para que puedas pedir las cosas, y etcétera. Pero allá en el cielo también necesitamos hablar el idioma para entendernos con Dios, para que nosotros escuchemos su voz y vayamos. Entonces, en Juan 10:27, que dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta palabra nos enseña que si nosotros conocemos su voz, podemos seguirlo. Él nos dará vida eterna y nunca pereceremos, ni nadie nos arrebatará de su mano. Si nosotros hablamos ese idioma, nosotros podemos seguirlo, podemos obtener esa vida eterna, esa nacionalidad que nosotros anhelamos. Entonces, hablemos su idioma. Ahora vayamos con el quinto punto, que es conocer la historia del país. A muchas personas les aburre la historia, pero es algo muy bonito conocer la historia de tu país, del país a donde vas a ir, y sobre todo del país al que estás pidiendo
la nacionalidad. ¿Por qué? Porque si no conoces la historia de dónde vas a ir, pues entonces no conoces el país, solo lo conoces por su arquitectura, por lo bonito que es, por sus playas, por el clima. Pero también debes de conocer su historia, cómo se fundó, cuáles fueron sus batallas, cuándo es su independencia, cuándo es su revolución. En mi país, en mi caso, a veces festejan algunas fiestas, pero no saben en realidad qué fue lo que pasó. Me atrevo a decir que a lo mejor de 10 personas, 4 no conocen la historia de México. Y ahora, volviendo con la nacionalidad del cielo, tenemos que conocer la historia de lo que ha transcurrido. Vuelvo a lo mismo, la historia de Dios, de cómo nos fundó, de toda la historia de la tierra, está en un solo libro que viene desde el principio hasta el fin, y esa es la Biblia. Si tú conoces la historia, no te estoy diciendo que conozcas cada historia, ¿no? de la Biblia, pero sí que conozcas la historia de Jesús, por qué vino, a qué vino y qué hizo. Así que vayamos primero a 2 de Timoteo 3, 14 al 17, que dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La misma palabra lo dice, ¿no? La palabra se hizo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo mismo que si conocemos a Dios, podemos hacer eso. Conociendo a Dios, conoces la historia de Jesús. Vayamos a Juan 17:3, que dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así de fácil y sencillo. Conociendo a Jesús, conocemos a Dios. Pero vayamos con un versículo que es clave para entender por qué la palabra de Dios ilumina, que es Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú conoces la palabra, podrás ver el camino, ver la luz en las tinieblas. Si tú conoces la palabra, conoces la historia. Así que te invito a que leas la palabra, la escudriñes, pero sobre todo que la entiendas, que le pidas a Dios entendimiento para que puedas entenderla y puedas saber la historia de Dios. Ahora vayamos con el sexto punto, que es estar integrado a una cultura. A lo mejor muchos digan, yo estoy integrado a una cultura. Veamos si realmente estás integrado a la cultura de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo igual, 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vayamos a Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es algo muy fuerte, ¿no? Porque a Jesús se le preguntaba mucho que tenían que pagar impuestos en su tiempo, claro, que si tenían que obedecer al César. Y Jesús les dijo: al César lo del César y a Dios lo de Dios. La misma palabra nos está diciendo que obedezcamos, que paguemos lo que tengamos que pagar de impuestos, no evadirlo. A que lo más curioso de aquí de México es que se conoce mucho, ¿no? Por la corrupción, porque te pasaste un alto y el policía te detuvo y le das la famosa mordida. Yo creo que este versículo debemos tenerlo siempre en mente. Si te pasas un alto, paga tu multa. Yo creo que si tomamos este versículo y lo ponemos en obra, no solamente se quitará eso de la corrupción, sino seremos un gran país, así como es en el cielo. Allá no hay corrupción, allá no hay nada, porque siguen esto. Si tú quieres ser ciudadano del cielo, empieza por ser buen ciudadano también aquí, en tu país, en tu municipio, en tu estado, en donde tú vivas, donde escuches esto. Aprende a obedecer a tus autoridades, que estés dispuesto a hacer buenas obras para con tus gobernantes, para tu país. Con el simple hecho de no tirar una basura en la calle, estás obrando bien. Vayamos con la otra cita bíblica, que es en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Volvemos a lo mismo: si obras bien, vas a tener bendición a tu vida. Vayamos con la otra cita bíblica, que es Juan 13:12-15. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decéis bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis de lavarlos los pies los unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esta es una lección muy grande que Jesús nos da a nosotros, porque nos enseña que nosotros debemos de ser humildes, debemos de nosotros también lavar los pies a los demás. Hay muchos que se dicen, no, porque yo ya tengo cierto rango, yo ya me merezco todo. No, no es cierto. Creo que muchos hemos caído en eso de, es que yo sé mucho, yo ya puedo ser pastor, yo ya puedo. Hay que estudiar mucho, pero sobre todo estudia esta palabra. El maestro va arriba de nosotros. Si tú estás integrado a esta cultura, vas a obtener más rápido tu ciudadanía. La cultura de Jesús del cielo es un poco difícil. ¿Por qué? Porque cada vez estamos constantemente, a veces fallando en esos aspectos. A veces no entendemos que nosotros venimos a servir, no a ser servidos. Y muchos vienen a que les sirvan, más no a servir, y eso está muy mal. Debemos nosotros de servir, porque, porque Jesús lo hizo. Él vino a servir. Él vino a hacerse hombre como nosotros y a pagar el precio que tenías que pagar tú, que tenía que pagar yo. Entonces, lavemos los pies de los demás, no lo olvides. Y así llegamos al último punto, que es rescindir en el país. Como ya lo había dicho antes, para obtener la nacionalidad aquí en México, tienes que vivir aquí mínimo 5 años. Pero hay una... Si eres de otro país latinoamericano, solamente tendrás que vivir 2 años. Si eres de España, también lo mismo. ¿Por qué? Porque ya sabes hablar el idioma. Solamente como que tienes que acoplarte a los modismos, a hablar como nosotros en las jergas que ocupamos, ¿no? Solamente serían 2 años si hablas, ¿no? El, el español y si eres latinoamericano. Pero ¿qué dice entonces Romanos 13:1? Que es, sométanse toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si tú resides en un país, tienes que acatarte a las autoridades. Volvemos a lo mismo. Si tú resides en México, tienes que acoplarte a las autoridades. Cuando tú residas en el cielo, no vas a cometer el mismo error que cometió el enemigo, ¿no? De ¿por qué yo voy a servir a Dios? Porque no. Si tú resides en el país, acata a tus autoridades para que seas buen ciudadano, para que Dios pueda decirte, toma tu nacionalidad. Ya la tienes. Fue comprada hace 2000 años. Pero tus acciones y todo lo que hiciste, todo tu trámite está hecho. Entonces, ahorita residimos cada quien en una parte de este mundo. Pero si quieres adquirir la nacionalidad, sométete a tus autoridades. Es el último punto y uno de los más difíciles, por así decirlo. Ese y el de renunciar a todo lo que ames, todo lo malo que ames, son los puntos que duelen a veces, pero que traen un galardón tremendo. Y con esto, ahora has aprendido cómo obtener esa nacionalidad, que es de Dios y que solamente Dios te puede dar. Y no lo olvides que Jesús pagó el precio por ti y por mí. Dios te bendiga, te mando un gran abrazo y comparte este video, dale like y suscríbete al canal para que seamos una gran comunidad de cristianos, verdaderos cristianos. Así que yo soy Uciel y esto fue You Are God.